Buenas tardes, y esta tarde de sábados nos estamos poniendo en régimen, empezamos de nuevo a estudiar los sábados la lección de la semana. Vamos a estudiar la lección 2 de temas en el Evangelio de Juan, y el título es Signos de Divinidad. Y nuestra lección habla de los signos de divinidad que nuestros teólogos y los sabios de Roma ven en las palabras de los cadáveres de los testigos. Y por eso este tema que vamos a estudiar esta semana es probablemente el tema más importante que los adventistas del séptimo día debemos estudiar y llegar a conocer, para encontrar la puerta abierta y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, ya que de ello depende que los lugares asolados sean reedificados y nosotros seamos hechos parte del templo y el reino de Dios. Y como anunció la profecía, y por supuesto esto se cumplió, a finales del siglo XIII, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Eso pasó en el siglo IV. Y el lugar santuario fue echado por tierra, o sea, después de perseguir la verdadera iglesia de Cristo, usando el poder de la bestia romana, el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios. ¿Y cuál era ese santuario? Los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. No solamente asesinó al remanente que conocía la verdad, sino echó por tierra la verdad. Y como dice la profecía, dio muerte a los dos testigos. E hizo cuanto quiso y prosperó. Y acá viene la profecía que había entendido el pueblo adventista de modo equivocado. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y esas 2300 tardes y mañanas terminaban en 1844, porque comenzaron cuando fue dada la orden para reedificar Jerusalén, el año 457 a.C., y las primeras 70 semanas estaban recortadas o preparadas para el pueblo de Israel, porque en ese tiempo vendría el Mesías, exactamente en ese tiempo vino. Entonces, habría 69 semanas hasta que fuera ungido el Mesías. Después, en la mitad de las semanas, se le quitaría la vida al Mesías, y media semana después, el año 34, terminarían las 70 semanas. Y después sería destruido Jerusalén, y después vendría el desolador que echaría por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y cuándo ese templo de Dios en el tiempo nuevo pacto sería reedificado? En el tiempo de la última generación. Y cuando Dios llamó al pueblo adventista es porque se habían cumplido esas 2300 tardes de mañana desde el 457, y Dios le dio la orden, como del mismo modo que se había dado la orden en el 457 a reedificar Jerusalén, de reedificar los lugares asolados. Y como Dios le mostró en Ajuay, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y los lugares asolados han de ser reedificados. Ellos habían entendido purificados, porque eso decía la versión de nuestras Biblias, que habían sido traducidas, y ahí habían metido la mano los lobos vestidos de ovejas. Pero la realidad es que el original dice reedificados. Por eso Jesús dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque el templo va a ser reedificado. Y va a ser reedificado con piedras vivas. Y esta promesa es para nosotros. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, esta es la misión del pueblo adventista. ¿Y cuál es el objetivo de la misión de los lobos vestidos de ovejas? Porque Jesús fue claro: vendrían a nosotros. Y el primer objetivo es evitar que recuperemos el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados no puedan ser reedificados. Y lo lograrían dejándonos sin profecía, sin la verdad presente, y predicando desde nuestros púlpitos la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Y esto es lo que Dios le mostró a Ellen White, anunciándonos lo que pasaría en nuestra iglesia. Y ella escribió: Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio, a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás para el pueblo adventista se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, o sea, sin las revelaciones que Dios nos dio, el pueblo será disipado. O sea, si el pueblo está a oscuras, puede ser engañado fácilmente.
Y después Dios les mostró lo que ella escribió en Testimonios de los Ministros, página 409 y 410. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Pasaría en nuestra iglesia. Desde el púlpito no se predicaría la verdad. Y si algún ministro, dice, si albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O sea, no podría quedar ministros fieles. No habría ministros fieles en el tiempo del fin, en la última generación. Porque si alguno fuera fiel a Dios, lo retirarían. Y ahí citó las palabras que Jesús dijo sobre Jerusalén, porque habría un paralelo entre el tiempo del pueblo judío y nosotros. O si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y el segundo objetivo de los lobos es darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, ¿no? En la comida y la vida de los borrachos, como le llama Jesús, para que adoremos al dragón junto a la bestia y el falso profeta y entremos por la puerta ancha, porque ese es el objetivo final de los jesuitas, de los lobos, hacernos parte de la sinagoga de Satanás. Y como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4, alcanzarían su objetivo. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Y acá no habla del mar, que el mar es lo que está en Babilonia, está hablando del pueblo de Dios, en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que llegaría el momento en que todos estaríamos adorando al dragón, hasta que nos despertáramos, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo lo lograría? Basando nuestra iglesia en sus enseñanzas, primero, en la suciedad y la basura que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias, y segundo, en las joyas y monedas falsas que se encuentran en los testimonios de Elena de White, usando sus testimonios para hacer doctrina, contrariamente al uso que ella indicó que debemos darles. Y eso es lo que vemos que se hace en nuestras lecciones. Y vamos a analizar especialmente esta lección, qué es lo que se nos presenta. Pero ¿qué pasó con nuestras Biblias? ¿Por qué tienen suciedad y basura? Porque son las palabras de los sabios de Roma, como Dios le mostró a Nehuay la visión del gran conflicto. Dice, ya vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. O sea, ¿qué quisieron reflejar? Las falsas doctrinas de Roma. Y lo hicieron, sí. Lo hicieron. Y por eso en la introducción nosotros estuvimos viendo el cumplimiento de esta profecía en la historia, qué es lo que pasó. Porque lo que Dios le mostró a la Juárez es verdad. Y ella dice, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. ¿Cómo? Introduciendo las palabras sabios de Roma, de modo que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Y por qué creen falsas doctrinas? Porque las ven reflejadas en nuestras Biblias. Por eso Elena dice, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Por qué? Porque hay una parte de la Biblia que no fue corrompida. Y ya vamos a ver cómo estudiarla. Y agrega ella, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Porque la fe de la iglesia primitiva está basada en el Antiguo Testamento, en las claras definiciones que Dios había hecho. Y agrega, hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Y está hablando de pastores adventistas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Porque ¿qué usarían los lobos y después los que estuvieran con ellos? Usarían los errores que introdujo Roma en nuestras Biblias,
las palabras sabias de Roma como fundamento para enseñar falsas doctrinas. Los lobos vestidos de ovejas, los pastores falsos, usarían nuestras facultades de teología y principalmente las lecciones de escuela sabática, el púlpito global, para enseñarnos encubiertamente las doctrinas de Roma y darnos a beber del vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos. Y de ese modo habrían llegado la suciedad y la basura y las joyas y monedas falsas a las mentes de todos los adventistas, a nuestras habitaciones. Por eso tendrían que ser barridas de ese lugar. Cuando nos empezáramos a dar cuenta de lo que estaría sucediendo, para poder encontrar la puerta abierta, la puerta del templo de Jehová, deberíamos clamar a Dios para que entrara el hombre en la escobilla y Él nos ayudara a arreglar nuestras lámparas, barriendo toda la suciedad y basura y las joyas y monedas falsas. Y después de barrerlas, nos ayudara a comprender las palabras de la profecía, poniendo las joyas bíblicas verdaderas dentro de un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y en un nuevo y hermoso orden en el que brillarían 10 veces más que antes. Y fíjense que es importante esto, sin deshacernos de la sucia y la basura, y de las joyas y monedas falsas que introdujeron los propios adventistas, no podríamos comprender la verdad. Tendríamos que deshacernos de ambas. Como Dios le mostró a Miller en su sueño profético. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Y esto es lo que tiene que pasar. El pueblo adventista tiene que tener una luz 10 veces mayor a la que tuvieron los pioneros. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, fíjense, en otro cofre, mucho mayor y más hermoso que el primero, o sea, un periodo de tiempo mucho mayor, y en otro orden, un hermoso orden, dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que les había expuesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y dice Miller, y grité de gozo, y ese grito me despertó. Y se despierta un adventista y empieza a despertar a sus hermanos. Aquí viene el esposo, como Jesús lo anunció, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y cuáles son las lámparas? Como dice el Salmo 119, 105, son nuestras Biblias. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y vamos ahora a entrar en el tema de nuestra lección que habla de signos de divinidad. ¿De qué signos de divinidad? ¿A qué signos de divinidad se refieren los autores de nuestra lección? Como veremos, están hablando de los signos de divinidad del falso Jesús, definido en la doctrina de Jezabel, la doctrina que ahora es la segunda creencia fundamental de la Iglesia Adventista, una de las falsas doctrinas que los sabios de Roma buscaron reflejar en los cadáveres de los dos testigos, la Biblia católica, que Lutero encontró en medio de la ciudad del dragón, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Y esto es lo que aparece en la lección de hoy, del sábado 10 de octubre. Aquí hay un error. Perdón, hoy es 5 de octubre. Entonces, ¿qué dice nuestra lección? La introducción a la lección de esta semana. La Biblia, y hay que tener en cuenta que están hablando de la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, dejen claro que Jesucristo es el Hijo eterno, dicen nuestros teólogos. Uno con el Padre, no creado ni engendrado, y Jesús es quien creó todo lo existente, y toman como referencia Juan 1, 1 al 3. O sea, Jesús es un Dios eterno, un Dios Hijo eterno, y es nuestro creador, dice. Y este es el credo de Nicea. Como veremos, esta es la primera suciedad y basura que encontramos en el libro de Juan y refleja el credo de Nicea, el credo que definió a la abominación desoladora.
Por lo tanto, dicen nuestros teólogos, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que no haya existido. Y vamos a ver que no existió hasta que fue creado por Balaam en el concilio de Nicea. Estamos hablando del Jesús de la Trinidad, del falso Jesús. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, dicen, siempre conservó su divinidad. Está hablando de un Jesús que aquí en la tierra era divino. Este es un dogma de Roma creado para hablar del Jesús divino. Y en momentos concretos, Dios dijo e hizo cosas que la revelaron. ¿Qué cosas? Su divinidad. Y como es evidente, nuestra lección llama a Jesús, ¿a quién? Al anticristo, no al verdadero Jesús. Y esto es triste decirlo, pero es la realidad, porque aquí está el vino de Babilonia. Esta verdad, siguen diciendo, era importante para Juan. O sea, para Juan no, la era para San Jerónimo y San Dámaso, los creadores de la Biblia católica. Por eso, al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar la divinidad de Cristo, dicen. Ahora, los que lo utilizaron, ¿quiénes fueron? Los que crearon la Biblia católica, San Jerónimo y San Dámaso, o sea, el Papa Dámaso y su secretario Jerónimo Estridón. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino también respaldó sus palabras con hechos que lo corroboraron. La lección de esta semana examina 3 de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. Lo sorprendente es que, en cada caso, algunas personas no creyeron en el milagro. Entonces, ¿en qué hay que creer? En milagros. Ya vimos que Satanás va a hacer milagro en nuestra iglesia y que están preparando al pueblo artista para ser engañado. O no percibieron su significado. O sea, el objetivo de los autores es que nosotros sí creamos en la divinidad de Jesús y en los milagros. Algunas de ellas se alejaron de Jesús, otras profundizaron su ceguera espiritual y otras tramaron la muerte de Jesús. Aún otros aceptaron la evidencia que se les ofreció y creyeron a Jesús como el Mesías. En la lección de esta semana, de la semana pasada, ya vimos las claras evidencias que nos muestran que los milagros de Jesús no los hizo él, sino los hizo su Dios y Padre, porque Jesús no era un Dios, era hombre. El anticristo sí es un Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? Que es admirable la capacidad de los lobos vestidos de ovejas para cumplir su misión y darle a beber al pueblo antista del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, para hacerlo adorar al dragón. ¿Qué podemos decir de Juan 1, 1 al 3? Que es parte de la suciedad y basura que va a ser barrida por el hombre de escobilla. ¿Por qué suciedad y basura? Son palabras sabios de Roma. No son palabras de Juan, no son palabras inspiradas por Dios. Y cuando seguimos el camino que Dios nos dijo que tenemos que seguir, es muy claro que es así. Entonces vamos a la escobilla, porque tenemos que usarla siempre en nuestro estudio. ¿Cuál es la escobilla con la que Dios barrería la suciedad y la basura que habrían traído los lobos vestidos de ovejas, o sea, los siervos de Jezabel disfrazados de adventistas, junto con las joyas y monedas falsas que también serían barridas, y estas fueron introducidas por nuestros pioneros, y que estarían siendo usadas para enseñarnos falsas doctrinas y falsa profecía? ¿Cuál es la escobilla para barrer las dos cosas? Y son las palabras del Antiguo Testamento en su idioma original, porque esa es la Biblia de la iglesia primitiva. Las palabras de la ley, los salmos y los profetas, las palabras que habrían sido protegidas por el pueblo judío, y no las palabras de las traducciones de los cadáveres de los dos testigos. Como dice Pablo en Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice mucho. Él era judío, era circuncidado. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios, para que la protegiera, para que no se perdiera el Antiguo Testamento, para que no fuera corrompido. Cuando analizamos las palabras del Antiguo Testamento en nuestras Biblias, los cadáveres de los dos testigos, podemos darnos cuenta que sus palabras han sido corrompidas para reflejar o dar soporte a las falsas doctrinas de Roma. O sea, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Especialmente a la doctrina que define la abominación desoladora. ¿Qué buscan los traductores del Antiguo Testamento? Hay dos objetivos evidentes. Primero, ocultar el significado de las palabras de la verdadera profecía para reflejar en ellas
la interpretación creada por los jesuitas para contradecir a los reformadores, la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, y además reflejar en nuestras Biblias a los puntos comunes de doctrina que ahora unen a la bestia y el falso profeta en una misma adoración, la adoración de la imagen del dragón, la imagen de la bestia. Y por eso vamos a poner un ejemplo de esto, para que veamos que es real lo que Dios anunció. El siguiente es un claro ejemplo de una modificación total del significado de las palabras hebreas del Antiguo Testamento para reflejar en nuestras Biblias la doctrina que es el fundamento de la fe de la Iglesia Universal o Católica de Roma. Y ahora también es el fundamento de la fe del falso profeta. ¿Y cuál es? La doctrina de la Trinidad. Y un ejemplo lo encontramos en Isaías 48:16. Y nosotros oímos pastores adventistas diciendo, aquí está la Trinidad. Y bueno, un famoso pastor adventista que también predica por internet. Y leemos aquí, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, dice, no hablen en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y acá hay una persona que dice yo. Y ahora habla de otra persona. Ahora me envió Jehová el Señor. O sea, es una persona, este yo que no es Jehová el Señor, sino es otra persona. Y me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Otra persona, aparentemente. Y acá están las tres personas de la Trinidad, dice este pastor. No voy a decir el nombre, ¿no? Capaz que algunos de ustedes lo conozcan. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces acá está la Trinidad. El enviado es Jesús. ¿Y quién lo envió? El Padre y el Espíritu Santo, dice. Y la redacción justamente de nuestras Biblias da a entender la existencia de tres personas. Y es clara, una enviada y dos que la envían, y muchos de nuestros pastores la usan para decir que en este versículo está reflejada la Trinidad, el objetivo con el que fue escrito por los traductores, que no son siervos de Dios, sino el príncipe de este mundo. Pero cuando vamos al hebreo, que Dios dijo que va a conservar al pueblo judío, nos llevamos una sorpresa. ¿Qué pasa si comparamos este texto con el original hebreo, usando una concordancia? Nos vamos a llevar una gran sorpresa. Y acá está Isaías 48:16, en la concordancia Strong. Y vemos que hay la palabra hebrea 589 se repite 4 veces. Y esa es la clave para entender justamente el significado de este versículo. Y como dice el diccionario Strong, esta palabra tiene un significado yo mismo, mío, pero yo. O sea, es un pronombre que habla de uno mismo. Entonces, en este texto, la palabra hebrea 589, yo mismo, en forma poesía, mí, mío, no se repite, que se repite 4 veces, es la clave que nos muestra que en todo el texto, Jehová, la persona que está hablando, habla de sí mismo. Además, podemos darnos cuenta que los traductores cambiaron e inventaron muchas palabras, las resaltadas en violeta, y en el texto, porque en el texto original no existen, por ejemplo, desde el principio, o estaba, y, o me envió su espíritu. Tampoco existe tampoco su espíritu. Entonces, este es el texto original. Aquí lo que aparece, acercaos, es lo que aparece en nuestras Biblias. Y al lado aparece la palabra hebrea, que es acercar. Y ahí no hay problema. Y hebreo 4.3 es hacia, tampoco hay problema, hacia mí, hebreo 589, que significa yo mismo, mí. Entonces, acercaos hacia mí. ¿Quién habla? Jehová. Oí. Justamente, y la palabra hebrea es oír, esto. La palabra hasta acá está correcto. Y ahora empiezan los cambios. Desde el principio, y no existe desde el principio, no existe un correlativo en hebreo, es un invento. Por eso el que hizo esto es un mentiroso. No es un siervo de Dios. Son lobos. ¿Y qué dice el hebreo original? La palabra que aparece después es sacudir la cabeza. Es como que el que habla está sacudiendo la cabeza y dice no. Diciendo yo no. No hablé justamente. La palabra es hablar en secreto, secretamente. ¿Desde qué? ¿No? Y la palabra hebrea es cuando. Eso se hizo. ¿No? La palabra hebrea llegó a ser o sucedió allí. Que está bien.
estaba, no está la palabra estaba. Es un invento. Allí estaba, simplemente dice yo, o eso es la palabra hebrea 589. Y tampoco está ahora, ¿no? El Señor tampoco está, me envía. ¿Eh? Me envió, es un verso, porque la palabra hebrea dice, hebrea 589 dice yo mismo, no otra persona me envió, no hay otra persona. Es un verso, es una mentira. ¿Eh? Jehová, el Señor. ¿Eh? Y después, ¿qué dice? Palabra hebrea 589, yo mismo, mí. ¿Y qué envió? Y acá dice, es un invento. Mi espíritu, está diciendo el autor, el que dice. Ahora, vamos, sinteticemos todo esto porque vemos que el que escribió esto es un mentiroso. No es un siervo de Dios. ¿Qué dice esta traducción? Si la traducimos prácticamente literalmente. Dice, acercaos hacia mí, oíd esto. Y el que habla sacude la cabeza. No hablé secretamente cuando sucedió allí. Ahora yo, el Señor, yo mismo, Jehová, envío mi espíritu. Porque siempre habla de sí mismo. Esto es lo que dice. ¿Y qué aparece en nuestras Biblias? Un verso, es una mentira. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son los cadáveres y no podemos confiar en los traductores, porque no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. Las sociedades bíblicas no están compuestas por siervos de Dios, son siervos de Satanás que llevan adelante el ecumenismo. ¿Mm? Y como podemos ver, aunque el texto hebreo se encuentra en buen estado, no sucede lo mismo con los cadáveres de los dos testigos. Y especialmente estamos viendo ahora el cadáver del Antiguo Testamento, de nuestras Biblias, en los que se ha agregado de la suciedad y la basura de Roma, que debe ser barrida. Tenemos que conocer la verdad. Ahora, pero a pesar de esto, el Antiguo Testamento está en mucho mejor estado que el Nuevo, porque estos son versículos puntuales, pero en general no pasa esto. Ahora, y resumiendo, este es el estado de nuestras Biblias. El Antiguo Testamento, ¿hay originales del Antiguo Testamento? No, porque los originales fueron conservados, del Antiguo Testamento estoy hablando. Los originales fueron conservados en su estado original por el pueblo judío, así que tenemos los originales verdaderos en el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento de nuestras Biblias es un cadáver. Algunas de sus partes han sido corrompidas por los traductores para dar sustento a las falsas doctrinas de Roma. Pero aparte de las Biblias ecuménicas, de las cuales incluso se ha quitado el nombre de Dios, algunas versiones, como la Reina Valera 60, la que estamos usando, se encuentran en mucho mejor estado que el Nuevo Testamento. Entonces, en la Reina Valera 60 no es tan grande la corrupción. Por eso la podemos usar. Y en los casos que encontremos algo raro, podemos ir a ver con la concordancia que dice el hebreo. En cambio, el Nuevo Testamento no es como el Antiguo, porque el Antiguo, el pueblo judío conservó en su estado original, ¿a quién? A la Biblia hebrea, pero en el Nuevo Testamento no tenemos los originales. Los verdaderos originales hebreos, de los cuales San Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento de la Biblia católica, fueron quemados por Roma y solo se han conservado las copias corruptas del Nuevo Testamento de la Biblia católica, creada en el siglo IV por San Jerónimo, siguiendo las órdenes del Papa Dámaso. De sus manuscritos griegos más antiguos proviene el texto recibido, la fuente del Nuevo Testamento de la Biblia de la Iglesia Reforma. Y Dios dijo que con ese Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, nosotros podemos reparar nuestras lámparas. Y eso vamos a hacer. Y el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, ¿en qué estado está? Es corrompido cada vez más por los traductores ecuménicos para dar sustento a las falsas doctrinas de Roma, que ahora son doctrinas comunes a todas las iglesias, y eliminar todo rastro de las doctrinas verdaderas de la fe de la iglesia primitiva. Por eso, para arreglar nuestras lámparas, debemos usar las Biblias basadas en el texto recibido y publicadas antes del comienzo del movimiento ecuménico, como la Reina Valera 1960, y una concordancia. Ahora, vamos a ver cómo podemos arreglar nuestras lámparas una vez que entendimos qué pasa con ellas. ¿Cómo podemos arreglar nuestras lámparas? Es sencillo, no es complicado.
Debemos seguir el método de estudio que Dios nos indicó en su palabra y por medio de Elena de White. Primero, debemos buscar y encontrar en el Antiguo Testamento las escrituras con las cuales enseñaban doctrinas Jesús y los apóstoles, todos los eslabones de la cadena perfecta de verdades en las que Dios reveló la verdad sobre cada tema específico, a través de claros y categóricos, así dice Jehová. Esta cadena perfecta de verdades nos va a mostrar cuál es la verdadera doctrina sobre este tema, porque la verdadera doctrina no se encuentra en el Nuevo Testamento. Se encuentra en el Antiguo Testamento, que protegió el pueblo judío y usan los apóstoles para enseñar la verdadera doctrina. Y como dice Salmos 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar todo lo que Dios dice de un tema, todo lo que Dios reveló. Y ahí vamos a conocer la verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios dice que algo es de un modo determinado, eso es eterno, no cambia. Y si encontramos un texto en el Nuevo Testamento que es contrario a eso, no fue inspirado por Dios. Es sencilla la cosa. Y en Deuteronomio 8, 2 y 3 leemos: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué necesitamos conocer? Todo lo que Dios dijo sobre un tema. Y en Deuteronomio 29, 29, Dios nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No necesitamos entrar ahí. Mas las reveladas, esas son las que necesitamos conocer. Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y una vez que conocemos lo que Dios reveló sobre un tema específico, podemos ir al Nuevo Testamento. Y cuando leemos las palabras del Nuevo Testamento en nuestras Biblias, debemos aplicar los principios que Dios nos dio para poder separar las palabras de los sabios de Roma, las palabras inspiradas en ellos por Satanás, del remanente de las palabras inspiradas por Dios. Porque una parte todavía sigue ahí. Y por eso el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, cuando se basa en el texto recibido, es un tesoro que Dios nos dejó. Entonces, ¿cuáles son los principios? El primero, no podemos usar solo las palabras del Nuevo Testamento, un solo testigo, para hacer doctrina, como hacen la bestia y el falso profeta, y en nuestro medio los lobos vestidos de ovejas, que incluso hacen exégesis de un versículo del Nuevo Testamento con las palabras sabios de Roma, y sobre eso construyen un edificio. No hay que hacer eso. Dios es claro, no se tomará en cuenta un solo testigo, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y por eso Dios llama al Antiguo y al Nuevo Testamento sus 2 testigos. ¿Para qué? Para que cuando los 2 coincidan, entendamos que esa es verdad. Como dice Pablo en 2 Corintios 13, 1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, y por eso Dios llama 2 testigos al Antiguo y Nuevo Testamento, porque la verdad la encontramos cuando coinciden. Segundo principio, las palabras inspiradas por Dios en los apóstoles siempre van a estar sujetas a las palabras inspiradas por Dios en los profetas del Antiguo Testamento, la fuente con la que ellos enseñaban. Siempre van a dar el mismo testimonio que el testimonio del primer testigo, como decía Pablo en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, los apóstoles jamás iban a decir algo contrario a la ley de los profetas. Por eso es sencillo, y cuando encontramos algo en el Nuevo Testamento que se aparta de eso, y eso no son palabras de un profeta de Dios. No es tan complicado. Fíjense qué sencillo el método que tenemos que usar para arreglar nuestras lámparas. Y las palabras del Nuevo Testamento que no se sujetan al testimonio de los profetas no fueron inspiradas por Dios y no deben ser usadas para hacer doctrina. Y vamos a ver que lo que usa nuestra lección son esas palabras precisamente, las que son contrarias al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos está enseñando el vino de Babilonia. Esas palabras son partes de la suciedad y la basura introducida en nuestras Biblias por sabios de Roma, a los cuales no les había amanecido. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto es todo. No hay nada más sencillo que esto para hacer. Simplemente requiere que nosotros tomemos nuestras Biblias, nos alimentemos de toda palabra que sea la boca de Dios en el Antiguo Testamento, y después vayamos al Nuevo Testamento
Y de ese modo, la suciedad y la basura va a ser barrida fácilmente. Y la misma metodología de estudio debemos aplicarle a los testimonios de Elena de White, en los que encontramos muchas de las joyas y monedas falsas introducidas por los pioneros de nuestra iglesia, en nuestra iglesia. Y si encontramos declaraciones que se apartan de la ley y el testimonio de los profetas, es porque al que las escribió, y en muchos casos no fue Elena de White, no le había amanecido. Fíjense, porque hay muchos escritos que no lo escribió Elena de White, aunque ahora se nos dice lo escribió la pluma inspirada. Y es mentira. Por eso ella escribió lo siguiente, conflicto de los siglos 653. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Qué dice la Biblia y los testimonios para hacer doctrina? No, la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, de los teólogos, ni las deducciones de la ciencia, de la teología, ni los decretos, decisiones de concilios, como los que se reúnen en la conferencia general, ni la voz de las mayorías, que definen, ahora se usa la voz de la mayoría para definir doctrina, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa, está hablando ella. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Si es algo que Dios reveló, un categórico, así dice Jehová. Ahora, ¿qué pasa con las declaraciones que encontramos en los testimonios de la de White? Tienen muchos errores doctrinales que, como Dios le indicó a la de White, eran heredados de los paganos y los papistas. Recién llegaríamos a deshacernos de ellos, de las joyas y monedas falsas, en el tiempo de la última generación, cuando fueran barridas por el hombre de la escobilla. ¿Por qué? Porque al barrer la suciedad y la basura también es imposible que no barriera las joyas y monedas falsas. Dios le dijo claramente a Elena que no le revelaría a ella cuál es la verdadera doctrina. Dios no la llamó con ese propósito. A la verdad deberíamos buscarla y encontrarla por nuestra propia cuenta. Por eso, al darse cuenta de los muchos errores que se podían enseñar basándose en sus escritos, y esto específicamente en el tiempo cuando Kellogg lo empezó a usar para enseñar la doctrina de la Trinidad, y ella enseguida dijo que esa era la doctrina de Jezabel. La misma Elena White nos indicó que no debemos usarlos para hacer doctrina, como se hace en nuestras lecciones de escuela sabática. Y es triste porque las instrucciones son claras, pero no le hacen caso. No hacen ningún caso a las instrucciones que Dios nos dio. Vamos a leer algunas de las declaraciones de Elena. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla. ¿Cuál es la regla? La Biblia, por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Y a quién se aplica? Ella lo está aplicando ella misma. ¿Qué tenemos que hacer? A la ley, al testimonio. Y dice, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. ¿Cuál es nuestra regla de fe? La Biblia y la Biblia sola. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días, no para tener una nueva norma de fe. ¿Cuál es la única norma de fe? La Biblia y la Iglesia primitiva, el Antiguo Testamento. Esa es la única norma de fe. La norma de fe de Jesús y de los apóstoles. Sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Y la próxima cita, de 1903, ya dice, poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Porque en esta luz menor, en los testimonios que Dios nos dio, nos corrige, nos guía, pero ahí no iba a estar la doctrina. Dios no iba a revelar por medio de la NJ la verdadera doctrina. La verdadera luz, ¿dónde la encontraríamos? En la Biblia. Y por eso en la próxima carta ella dice lo siguiente, una así dice Jehová. Fíjense qué cosa, así dice Jehová. Lo que Dios declaró, lo que Dios reveló. Es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Que nadie sea educado para mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. Entonces,
¿La luz menor tendría doctrina? No. Estaría llena de joyas y monedas falsas, de errores. Por eso ella dice, poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Y esto lo dijo cuando se empezaron a usar parte de sus testimonios para hacer doctrina. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juaya ha dicho así, la hermana Juaya ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. Y esto es importante. Ella siempre nos manda ¿a dónde? A la Biblia. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Ahora, ¿qué hacen nuestros teólogos, tristemente? Se habla de un tema determinado, ahora en nuestra lección que ponen citas de él, deseado a toda la gente, como si eso fuera luz adicional. Ella dijo que no. ¿Qué dice ella? Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la Biblia, de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas. Y si se asimila y digiere, es la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. Cuando nos enfoquemos únicamente en la Biblia. O sea, porque sola escritura nunca va a cambiar. Y por eso ella dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no las ha amanecido. Y eso lo aplicamos a todo. Tenemos una Biblia llena de preciosas verdades, contiene el alfa y la omega del conocimiento. La escritura, dada por iniciativa divina, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y termina diciendo, tomad la Biblia como libro de estudio. Cada cual puede entender sus instrucciones, porque las revelaciones de Dios son claras, directas y sencillas. Entonces, ¿qué tienen que hacer para enseñar falsas doctrinas? Ocultarlas. ¿Qué buscarían hacer los que usaran sus testimonios para hacer doctrina? Buscarían engañar al pueblo adventista. Entonces, cuando vemos que en nuestra lección se usan sus testimonios para hacer doctrinas, ¿por qué? Porque buscan engañarnos. Eso es lo que Dios les reveló. Una obra de engaño, dice ella en Testimonios para los Ministros. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana Huay y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Y eso es lo que lamentablemente y tristemente vemos que hacen nuestros folletos de la lección. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia ¿para qué? Para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar. ¿Dice ella hacer doctrina? No. Para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en parte, como nuestra lección, como nuestros teólogos, lamentablemente, como lo podemos ver en el libro de la Trinidad, simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. ¿Qué quiere Dios? Que le apliquemos la escobilla para que quede la verdad. Los que defienden el error dirán, el Señor dice cuando el Señor no ha hablado. Testifica una falsedad y no la verdad. Y tenemos que entender esto, tenemos que entender por qué Dios nos dejó estas instrucciones muy claras para que nosotros las apliquemos y cada uno la pueda aplicar, no necesita que venga un sabio a aplicarla. Como dice Elena, la gente común, capacitada para entender y obedecer un claro, así dice Jehová, está mejor preparada que los teólogos para hacer la obra que Dios nos dio. Y vamos a ver un ejemplo de suciedad y basura que deben ser barridas.
Y aquí así empieza el libro de Juan. Y nuestra lección va a usar estos versículos. En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué dice? En principio había una persona que se llamaba el verbo, que estaba con Dios y que también era Dios. O sea, estaba Dios y el verbo que era otro Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿y este nuevo Dios, el verbo, quién es? Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién las hizo? Dios, la hizo Jehová. No, el verbo. El agente creador del Dios Padre. Concepto tomado de Platón. Sucia y basura tomada de los paganos. Y sin él, nada de lo que ha sido fue hecho. Y en Juan 1:14 que nos dicen, ya que el verbo fue hecho carne, o sea, ¿quién nos redimió? El verbo. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios Hijo de la Trinidad. ¿Qué es esto? ¿Es verdad o es sucia de basura? Como lo vimos en la introducción a estas lecciones, la Biblia católica fue creada por San Jerónimo, siguiendo la orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, para dar soporte bíblico a las falsas doctrinas de Roma, empezando por la doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la doctrina de la Trinidad, abominación cuya adoración había sido impuesta por el edicto de Tesalónica en el año 380. Por eso, especialmente los miembros del pueblo que debían buscar y encontrar el santo, al verdadero Jesús, a la puerta abierta, lo primero que deberíamos hacer es buscar y encontrar la perfecta cadena de verdades en la que Dios se revela a sí mismo en su palabra. Y como ejemplo, aquí pusimos algunos eslabones. Con uno basta, porque si algo es contrario a un solo, así dice Jehová, ya es falso. Los siguientes son algunos de los eslabones de la perfecta cadena de verdades en la que Dios se revela a sí mismo en su palabra. Primero, Dios se reveló a Moisés y a su pueblo como una persona singular, el gran yo soy. Y les indicó que para siempre su nombre personal sería Jehová, Yahvé. Y vamos a leer Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo. Una persona singular, primera persona singular, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este, cual Jehová, es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, ¿cómo tenemos que invocar a nuestro Dios? Por su nombre, Yahvé, o Jehová, como aparece en nuestras Biblias. Lo correcto es Yahvé. Y después, Dios le habla nuevamente a Moisés, como leemos en Éxodo 6, del 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo soy Yahvé. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo, una persona singular, soy Jehová, una sola. Y yo, una persona singular, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, una persona singular. Y cuando le dio los mandamientos a su pueblo, también se presentó como una persona singular. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo, primero, yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios. ¿Hay acá tres personas? ¿Dos? No, una sola.
que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Para qué? Y hago misericordia a millares. Los hijos de los que me aborrecen, yo los amo y hago misericordia, dice Jehová, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el único mandamiento que no tiene perdón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Dice acá para la Trinidad. No. ¿Qué hace el pueblo adventista? ¿Guarda el cuarto mandamiento? ¿Mandamiento? No. Está adorando a un ídolo, al ídolo de Roma, porque bebió del vino de Babilonia, y el sábado no guarda el cuarto mandamiento. No guarda ni el primero, el segundo, el tercero, ni el cuarto. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. ¿Quién? Jehová. ¿El verbo? No, Jehová. El único Dios verdadero, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y es muy claro, Dios habla, se revela como una persona singular. Y en el cántico de Moisés, Jehová nos dice que Él, una persona singular, es nuestro Dios, es la roca y es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y nos dice, así pagáis a Jehová por loco ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. O sea, ¿quién es Jehová? Es nuestro Dios, es la roca y es nuestro Padre. ¿Por qué Él nos hizo? ¿Nos hizo un verbo? ¿Una persona se llama el verbo? No, Jehová, nuestro Dios y Padre nos hizo. Como dice Isaías 24:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esto nos muestra claramente que fuimos creados por nuestro Dios y Padre, y no fuimos creados por un Dios Hijo Eterno que se llama el Verbo. Este es el primer testimonio que nos muestra que Juan 1, 1 al 3 y 14 es contrario a la ley de los profetas y es parte de la suciedad y la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Tercer eslabón. El tercer eslabón también lo encontramos en el Cántico de Moisés, donde Jehová nos dice que Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán, una persona singular, y que con Él no hubo otro Dios, que no hay dioses con Él. Vamos a leer estos versículos. Le halló en tierra de desierto, en el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. Y termina diciendo Jehová, ved ahora que yo soy, yo una persona singular, y no hay dioses conmigo. ¿Había un verbo con Jehová? No. ¿En la creación? No. Cuando guió a Israel de Egipto a Canaán, tampoco. Si no hay dioses con Jehová, ¿qué pasa con el supuesto Dios Hijo Eterno, el verbo que supuestamente era Dios y estaba en el principio con Dios? No existe, es un invento de Roma, es una mentira. Este es el segundo testimonio que nos muestra que Juan 1, 1 al 3 y el 14 es contrario a la ley de los profetas y es parte de la suciedad y la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Y vean cómo funciona rápidamente y la escobilla eficazmente. Barre toda la mugre, toda la suciedad y la basura. El cuarto eslabón lo encontramos en el anuncio de Jehová Dios sobre la venida del Mesías, el santo del verdadero Jesús, en la que Jehová nos dice que Él es nuestro Redentor. Y no hay otra persona que sea Dios como Él, ni otra persona que sea fuerte como Él, que Él, el omnisapiente, no conoce a ninguna. Así dice Jehová.
Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién nos redimió? ¿El Verbo? No, Jehová, nuestro Padre. A la ley del testimonio. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo, una persona singular, soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Aparte de Jehová hay otro Dios, no existe. ¿Y Jehová quién es? Una persona singular y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Mentira. Dios Jehová dice que no existe. Con el Padre, con nuestro Dios y Padre, con Jehová, no existe otra persona que sea Dios. Este es el tercer testimonio que nos muestra que Juan 1 al 3 y el 14 es contrario a la ley de los profetas y es parte de la suciedad de la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Y así de sencillo es barrer la basura. La suciedad de la basura se barre así, a la ley, al testimonio. El quinto eslabón también lo encontramos en el anuncio de Jehová, Dios, sobre la venida del Mesías, en la que Jehová anuncia que el Mesías, el príncipe de paz, es el mismo, es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, y no un Dios Hijo eterno que no existe, porque Él se haría hombre para redimirnos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Conocía a Dios a otra persona que fuera Dios y fuera fuerte como Él? No, no existe. ¿Quién es el único que puede llamarse Dios fuerte, Padre eterno? Jehová. Él sería el príncipe de paz. Y por eso Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios. Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo Israel. ¿Es el Verbo? ¿Es un Dios Hijo? No, es Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Redentor. Él se hizo hombre. Como dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Y cómo se hizo hombre? Pues le salió un renuevo, con la carne de David. En aquel tiempo, como dice Isaías 4:2, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y este es el cuarto testimonio que nos muestra que Juan 1 al 3 y 14 es contrario a la ley de los profetas y es parte de la suciedad de la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Y no hay duda. ¿Y qué pasa con la suciedad de la basura? La escobilla la barre y no queda más, se la lleva el viento. Y eso tiene que pasar en nuestras mentes, tiene que ser barrida la suciedad de la basura. Y el viento se la tiene que llevar y no tiene que quedar más, ni rastro de ella. Ahora, ¿qué pasa con las lecciones de escuela sabática que usan la suciedad de la basura como evidencias bíblicas? Nos muestran claramente que sus autores son adventistas o los que aún no les ha amanecido o son lobos vestidos de ovejas, que vinieron a engañarnos. Y esto es lo que encontramos en la lección del sábado. Aquí me equivoqué. Es hoy, 5 de octubre. De 2024. Disculpen. Dice ahí, la Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo Eterno, uno con el Padre, no creó ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. Juan 1 al 3. Toman la suciedad de la basura como fuera verdad. Por tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que no haya existido. ¿Y en qué se basa nuestra lección? En suciedad y basura. Y eso fue barrido por la escobilla. ¿Y qué queda en nuestra lección? Nada. Simplemente suciedad y basura también. Por eso la suciedad de la basura está en la mente de todos los adventistas, porque entra a través de nuestra lección. Y como dice Elena, nuestra consigna debe ser a la ley, al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y no solamente hay suciedad y basura, sino Dios le mostró a Emilia en su sueño que habría joyas y monedas falsas que deben ser barridas. Y vamos a ver algunas, y vamos a ver cómo son barridas del mismo modo que es barrida la suciedad y la basura. En los testimonios de la White hay múltiples errores doctrinales que nos muestran que ella no había llegado a comprender la verdad.
errores de los que no se puede hacer y que son usados en nuestras lecciones para dar soporte a las falsas doctrinas de Roma. Vamos a mostrar como ejemplo algunos de ellos. Los errores que encontramos en la segunda parte de Primeros Escritos y en la primera parte de Historia de la Redención, que contienen partes copiadas por Jaime White de la obra de John Milton, El Paraíso Perdido. Esta obra, evidentemente inspirada por Satanás, en una persona que todas las noches practicaba las meditaciones ignacianas, es una apología a la supuesta lucha de Satanás y los ángeles caídos en búsqueda de la libertad que estaban perdiendo. Porque se lo presenta como una apología de la lucha de Satanás en búsqueda de la libertad. Y aquí esto le aparece en Primeros Escritos, páginas 145 al 147, y después en Historia de Redención es ampliado. ¿Y qué dice ahí? Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se lo consultase acerca de la formación del hombre y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Entonces, esto es lo que aparece en Primeros Escritos, después en Historia de la Redención. Y en este párrafo es evidente que hay múltiples errores. Como acabamos de ver con Jehová, no hay otras personas que sean Dios o fuertes como Él, que tengan su naturaleza. El Cristo que estaba en el cielo, el Dios Hijo, es un invento de Roma. Es la imagen de Apolo, el Dios Hijo de Zeus, a la que adora Roma. Y al ser arriano, como muchos de nuestros pioneros, como Urias Smith, como John Andrews, Jaime White creía en que en el Cristo niceno. Lo único que creía de la Trinidad era en la tercera persona, pero creía en el Dios Hijo, el Verbo. Y aquí lo refleja, porque Satanás, una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo, ¿era qué cosa? Entonces abrió un orden, estaba el Padre, después se honraba a Jesús y después supuestamente a Satanás. Pero en el cielo no había otra persona fuera de Dios. Hasta que Jehová se hizo hombre, no hubo otra persona a la que pudiéramos decir que es Dios. Entonces, ¿qué es esto? Un grave error. Es sucia de basura. En este caso, como Dios la llamó, no sucia de basura, sino la llamó joya y moneda falsa. ¿Que dónde están? En los testimonios de la Jehová y son usados por nuestros pastores. Escuchamos sermones completos leyendo estas partes de Primeros Escritos o Historia de la Redención. O sea, el primer concepto ya lo vimos porque lo barrió la escobilla. Con Jehová no hay otra persona que sea Dios. Y segundo, en el cielo no hay un orden de personas a las que se honra, como sí lo hay entre los ángeles caídos en la sinagoga de Satanás. Porque cuando vemos a Roma una pirámide jerárquica, es porque así se ordenan los demonios. ¿Qué pasa en el cielo? Solo se honra a Dios. Como Gabriel, el ángel que tomó el lugar de Lucifer al lado del trono de Dios, se lo dijo a Juan, todos los hijos de Dios son consiervos. Apocalipsis 9:10. Y Juan cuenta, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy ¿qué cosa? Consiervo tuyo. Y soy consiervo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Está hablando de los miembros de la iglesia primitiva. O sea, ¿qué pasa en el reino de Dios? No hay uno mayor, son dos consiervos. ¿De quién? De Dios. Entonces esa jerarquía que ve en el cielo es un verso. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El objetivo de la profecía es dar testimonio de Jesús, del verdadero. Y lo otro, claro, es que Dios no le dijo a Cristo, hagamos al hombre, porque en ese tiempo Jehová no se había hecho hombre, aún no le había salido su renuevo humano, Jesucristo hombre. Y no existía otra persona que estuviera con él. El verbo es un verso. Y por supuesto lo que hay aquí en Historia de Redención es una joya y moneda falsa. Son joyas y monedas falsas. Y Satanás no sintió celos de Jesús, como dice ahí, justamente está escrito por Jaime White. Satanás había caído antes que Dios creara al hombre, por querer sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como Dios
Lo anunció por medio de Ezequiel y por medio de Isaías. Y como posteriormente lo haría su hijo, el hombre de pecado, el príncipe de Tiro. Y ya había arrastrado a la tercera parte de los ángeles. O sea, cuando Dios decidió crear al hombre, la caída de Satanás había ocurrido. Y Satanás no sintió celo de Jesús, porque Jesús no estaba en el cielo y Satanás tampoco. Había sido echado de la presencia de Dios. Y después viene otra parte de esto que es una novela, ¿no? Milton escribió una novela y Jaime White creía que esa novela, y Uriah Smith y John Andrews creían que esa novela era verdadera, y tenía el libro de John Milton, la novela. Y en Primeros Escritos, páginas 149 al 152, aparece justamente cuándo es creó el plan de salvación. ¿Y qué se dice acá? Es después que Jesús cayó, ¿no? Supuestamente, perdón, que Adán cayó, Jesús se ofrece para tomar el lugar del hombre. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Y al amable Jesús. Y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Entonces, ¿qué hace Jaime White? Toma lo que vio Elena de White en otra visión y lo mezcla con esto, con la novela de Milton. Como si ella hubiera tenido una visión y hubiera visto al amable Jesús, como si lo vio en otra visión. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. La ciudad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido. ¿Cuándo? Después de que Adán y Eva cayeron. Y por supuesto esto es un verso, es una novela, pero había estado intercediendo, con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte. Como si Dios hubiera establecido una sentencia de muerte, que esto es doctrina católica, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios, ellos obtuviesen el favor del Padre, que no tenían. Fíjense, acá están presentando la imagen del Padre de Roma, y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Y acá está lleno de errores, y es triste que esto esté en los testimonios de la juez, pero es como Dios dijo, joyas y monedas falsas que tienen que barrer la escobilla. El santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, no estaba en ese momento en el cielo. Y eso es claro en la Biblia. El plan de redención no fue establecido después de la caída del hombre, había sido establecido antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos muestra esto? Que lo que aparece acá es un verso. No había, por otra parte, una sentencia de muerte de Dios al hombre, ni un Dios Hijo que se hubiera ofrecido a pagarla. Esta es una enseñanza pagana, una enseñanza de Roma. Son los errores heredados de los paganos y los papistas. Era el pecado el que le produciría la muerte a los pecadores, y Dios mismo había previsto hacerse hombre para morir en lugar del hombre y redimirlo de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, porque ese es el plan de redención que después Dios nos reveló. Porque el príncipe de paz, ¿quién sería? El Dios fuerte, el Padre eterno, él mismo se haría hombre. Y evidentemente, esta no es una visión que Dios le haya dado a Elena White, no es parte de la visión del gran conflicto, pero aparece en los testimonios de Elena White. Y fíjense que hay personas que saben que esto lo escribió Jaime White y no Elena. Y hay claros testimonios que lo saben, pero lo dejan ahí. ¿Y qué es esto? Es una joya espuria a la que Jaime White le dio forma de visión, copiando algunos aspectos de una de las visiones que sí le fue dada a Elena White, la visión que erróneamente ellos titularon El fin de los 2300 días, pensando que Dios les había mostrado lo que había sucedido al finalizar las 2300 tardes y mañanas, anunciadas en la profecía de Daniel 8:14, cuando, como Dios le mostró a Elena White después, se trataba de eventos futuros, de la verdad para los últimos días.
porque esta visión habla de lo que sucede en el pueblo adventista al finalizar nuestro tiempo de gracia. Y como se puede ver fácilmente, la luz de la ley del testimonio de los profetas, a la luz de la ley del testimonio de los profetas, estas son joyas y monedas falsas, basadas en los errores heredados de los paganos y los papistas, que fueron introducidas por los mismos pioneros en nuestra iglesia y que tendrían que ser barridas por el hombre de la escobilla. Como vemos en el sueño de Miller. Cuando él clamó a Dios, inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. ¿Y qué tenía este hombre en la mano? Una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Fíjense, y al barrer el polvo y la basura, ¿qué pasa? Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me dijo que no temiese porque él les presentaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, fíjense, encontrando la cadena perfecta de verdades en la que Dios habla de cada tema, ¿qué pasa? Automáticamente, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. Porque si conocemos la verdad sobre un tema, ¿qué pasa con las joyas espurias y monedas falsas? Vuelan de nuestra mente. O sea, buscando barrer la suciedad de la basura, las joyas espurias y monedas falsas vuelan todas, porque las perfectas cadenas de verdades hacen que desaparezcan de nuestra mente. Y el viento se las lleva. Por eso es importante entender esto. El darnos cuenta de cuál es la suciedad de la basura a la luz de las perfectas cadenas de verdades en las que Dios reveló la verdad, también nos permitiría darnos cuenta de cuáles son las joyas y monedas falsas y deshacernos de todas ellas. Y aquí, como lo vimos en el estudio del trimestre pasado, tenemos una presentación de uno de nuestros teólogos que muestra qué es lo que buscaban introducir en nuestras iglesias algunos de nuestros teólogos. Y aquí está hablando de el Dr. Fromm. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían, ¿qué cosa? La Trinidad, la deidad de Cristo, como presenta la lección, y especialmente la expiación completada de la cruz y la justicia por la fe en Cristo. ¿Qué son estas doctrinas? Falsas doctrinas, parte del vino de Babilonia, que son suciedad y basura, que son fácilmente barridas cuando nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la suciedad y basura que trajeron los lobos a nuestra iglesia. Y por supuesto, cuando encontramos las perfectas cadenas de verdades, primero en la que Dios se revela a sí mismo en su palabra, barre claramente esto, la Trinidad, la deidad de Cristo, son barridas. Y después tenemos que ver qué pasa con la expiación completada de la cruz y la justicia por la fe en Cristo, que también es suciedad y basura. Entonces, sigamos adelante. Vamos ahora a ver las palabras que encontramos en el Evangelio de Juan. Se enfoca en supuestas 3 señales de la divinidad de Jesús, señales que supuestamente Jesús hizo para que la gente crea en él. Y fíjense, está hablando de que fe en señales, no en la palabra de Dios. Y por supuesto, esto es suciedad y basura. Como ya sabemos, este fue el objetivo con el que San Jerónimo y San Dámaso crearon la Biblia católica, los cadáveres de los 2 testigos, que dan un falso testimonio a favor de las falsas doctrinas de Roma, la comida y la bebida de los borrachos, la suciedad y la basura que fueron introducidas en nuestra iglesia por los lobos vestidos de ovejas y deben ser totalmente barridas de nuestras mentes. No, vamos a ponerlo así, porque es la suciedad y la basura que debe ser totalmente barrida. Entonces empecemos con las primeras señales. Jesús alimenta a 5.000. Juan 6:1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales y hacían los enfermos. ¿Y qué pasó? Los seguían por ver señales, pero conocían la verdad, no.
¿Era Jesús un populista con muchos políticos que buscan que la gente lo siga por los panes y los peces? ¿O era un mano santa al que le gustaba que lo sigan por los milagros? Porque cuando veo que lo seguían por las señales. Y la respuesta es clara, no, nada de eso. Los milagros que Dios hacía por medio de Jesús los hacía por amor y misericordia a los necesitados, no para convencerlos de nada, sino por amor a ellos. Juan 6:3 y 6:4. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y acá empezamos a darnos cuenta de algo interesante, cómo habla el autor del libro de Juan de los judíos. Pero este autor no es Juan, y es evidente eso. Nuevamente, los autores paganos de la Biblia católica ponen en boca de Juan una forma despectiva de hablar de su pueblo y de las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas de los judíos, no de los cristianos. Las fiestas que ellos habían dejado de lado a favor de las fiestas paganas, incluso las fiestas en las que echaban a Tamuz, como el miércoles de ceniza, cuando terminaba la fiesta de la carne a Baal, y comienza la cuaresma, los 40 días en los que se endecha a Tamuz, el domingo de Ramos, que da comienzo a la Semana Santa, y el domingo de Resurrección de Tamuz, a quien llamaban Cristo. ¿Por qué? Porque las verdaderas fiestas las habían dejado de lado, porque estaban adorando a los ídolos paganos y habían adoptado como propio el calendario de las fiestas paganas, que estaban cristianizando. Fiestas solemnes cuya celebración había sido prohibida en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasaba? Hablan despectivamente de la Pascua, de la fiesta de los judíos, porque no era fiesta de ellos. La fiesta que Jesús vino a cumplir y el pueblo judío y la iglesia primitiva seguían festejando, y especialmente la Pascua, el día en el que fueron redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, fíjense esta forma despectiva de hablar, la fiesta de los judíos, no la fiesta de los que escribieron estas palabras, porque son paganos. Y sigamos leyendo el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 hombres, 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, fíjense qué hizo, le oró a su Padre. Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. A quien oró Jesús y le dio gracias por los alimentos que les iba a dar a su Dios y Padre, que iba a ser un milagro para alimentar a la multitud. Y lo hizo antes de multiplicar y repartir los panes y los peces. Lo mismo podemos ver que sucedió cuando resucitó a Lázaro, después de orar a su Dios y Padre, ¿no? Como vemos en Juan 11, 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y vemos que esto siempre se repite, porque el que hacía los milagros era Dios. Y Jesús no lo hizo para mostrar su poder, fíjense lo que les dio el alimento, ni cuando resucitó a Lázaro. No lo hizo para mostrar su poder, su divinidad, como dice nuestra lección, como dicen Roma los doctores de nuestra lección, que adoran y presentan al Dios Hijo de la Trinidad, a la imagen del ángel del abismo, sino, como dice claramente aquí, lo hizo para que crean que Dios lo había enviado y estaba con él, haciendo sus obras. ¿Y qué leemos en la lección
de mañana, domingo 6 de octubre de 2024. Así Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios. Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios, ¿no? Ese era el objetivo de Juan, que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Y nada que ver. Jesús, como le dijo a sus discípulos, el que tuviera fe como un grano de mostaza haría las mismas señales. ¿Por qué las haría? ¿Se transformaría en un Dios? No, porque el Padre que moraba en él hacía las obras y el Padre moraría en ellos. Y lo que vemos en nuestra lección es triste, porque es claro que es una mentira. Juan 6:12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué dijeron? Este es el profeta. ¿Y qué querían hacer? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque creían que Jesús era como si fuera un Dios, que era poderoso, y que iba a cumplir todo el deseo del pueblo de Israel. ¿Qué buscaban los hombres? ¿Habían comprendido quién era Jesús? ¿Buscaban al Mesías? No, buscaban los panes y los peces como Jesús mismo se los dijo. Juan 6:24 en adelante. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué buscaban? Comida, los panes y los peces. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Habían comido y ahora le dicen: ¿qué señal haces? ¿Habían creído? No, simplemente habían llenado el estómago. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y esto es muy claro. ¿Habían creído, entendido y creído algo? No, solo se habían saciado. Y siguen diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Por qué? Porque el maná era un símbolo del verdadero pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús es claro. ¿Habían servido los milagros para que creyeran en Él? No, los milagros no eran una herramienta de evangelización. O sea, la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sigue diciéndoles Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, de vuelta. Fíjense, los autores empiezan a hablar los judíos en forma despectiva, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido?
Jesús respondiendo les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Y lo había llevado Dios a ellos, a Jesús, para que comprendieran quién era? No, no. Como debe suceder en nuestros días, el que llevaría a su pueblo al santo, al verdadero Jesús, sería Jehová, nuestro Dios y Padre, y no las señales y los milagros que Satanás y sus siervos van a hacer en nuestra iglesia para que creamos en la puerta ancha. Los autores de nuestra lección, como Dios lo había anunciado en el Cántico de Moisés, tratan de hacernos creer que el Dios Hijo de la Trinidad, la vid de la falsa roca que son dioses, la vid de Sodoma, es Jehová, el Dios de Israel, la roca. Y fíjense lo que dicen en la lección del lunes 7 de octubre de 2024. Las afirmaciones yo soy se remontan a Éxodo 3, donde Dios se presenta a Moisés como el gran yo soy, comparar con Juan 8:58. Jesús es ese gran yo soy, pero la gente no captó nada de eso. Ahora, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová, nuestro Dios y Padre. ¿Un Dios hijo? No. ¿Y el Jesús de la Trinidad, ese gran yo soy? No, es una abominación lo que están diciendo. Y esa es la imagen de Satanás. El santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, es Jehová el Señor hecho hombre. Es el renuevo Jehová, el único Dios verdadero. No lo es el Dios Hijo de la Trinidad, como Dios lo anunció. Y de aquí vienen días, dice Jehová, levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían? Jehová. Porque el Mesías es el Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová, no un Dios hijo. El Dios hijo de la Trinidad no es el que habló con Moisés. No, no existía el Dios hijo de la Trinidad. Es un ídolo creado en el siglo IV. Pero en cambio el verdadero Mesías es Jehová, justicia nuestra. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios, como dice Isaías 43. Y por eso Jesús en Juan 8:24 dijo, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis, porque Él era Jehová. Pero el que estaba diciendo esto no era el Dios Hijo de la Trinidad, que es un ídolo. No es la vid de Sodoma. Es verdaderamente el verdadero Mesías. Y por eso, como dice Isaías 25:9, todos los redimidos, cuando vengan las nubes de los cielos, van a decir, y se dirán aquel día, y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El Dios Hijo de la Trinidad, al que se refieren los autores de nuestra lección como Jesús, es un ídolo, es la vid de Sodoma, es la puerta ancha, es el disfraz cristiano de Satanás, es la abominación desoladora a la que adora Roma. Y ahora se introdujo en nuestra iglesia, porque el Dios solo invicto, Satanás, al que adora Constantino, le mostró el símbolo de Mitra, el Dios Hijo, el sol con la cruz en el medio, símbolos hijos del sol y la luna, y a esa imagen llama Roma a Cristo, a Baal Hijo. Y después, en la doctrina de la Trinidad definieron las tres hipóstasis de Baal, Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, porque ese Deus que aparece en el medio es el sol, que tiene tres hipóstasis. Y eso es lo que adora Roma. Y eso es lo que está adorando el pueblo adventista, a un ídolo. A la falsa roca son dioses, como Dios anunció en el Cántico de Moisés que estaría pasando en nuestro pueblo. Y él dice, porque la roca de ellos, en minúsculas, no es como nuestra roca. O sea, la Trinidad no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Jesús es la vid. Y la vid que tenemos, ¿cuál es? Es la vid de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Es el Jesús de Roma. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino. Son doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides.
Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. O sea, ¿cuándo? Cuando Dios juzgara a la última generación, como anuncia el mensaje del primer ángel, y empezando por su pueblo, estaríamos adorando a la vida de Sodoma, al Jesús, al que presenta nuestra lección ante el pueblo adventista. Y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea, cuando estuviéramos todos en la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? Porque tendríamos dioses. La roca en minúscula en que se refugiaban. O sea, tendríamos una falsa roca que serían dioses, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, a los que adoraban en su iglesia y en las lecciones de escuela sabática. ¿Y qué dice Jehová? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si adoramos a los dioses de Roma, ¿quién nos tiene que ayudar y defender? Los dioses de Roma. Pero ¿quién está detrás de los dioses de Roma? Satanás y los demonios. ¿Nos pueden ayudar? Y por eso Jehová dice, ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. O sea, el verbo es un verso, es un ídolo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. La doctrina de la Trinidad es un verso, es una definición de un ídolo hecha por hombres con cosas sacrificadas a los ídolos. Y sigamos adelante con cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, porque las enfermedades que en este mundo, ¿quién las tienen? Todos. No es que pequemos, es la consecuencia del pecado y de la corrupción que hay en este mundo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y después, ¿qué dice? Ustedes son la luz del mundo. Mientras él estaba en la tierra, él era la luz del mundo. Y después, ¿quién sería? Sus hermanos. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero, de vuelta, con desprecio ponen los judíos, en vez de poner los dirigentes judíos, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Entonces sus padres, porque tenían miedo de los judíos, de vuelta, los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga,
Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Con ironía se los dijo. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Y qué hizo con esto? Y le cerró la boca. ¿Qué iban a decir a esto? ¿Y qué respondieron? Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga. Como Dios lo había anunciado, los dirigentes del pueblo judío estaban ciegos a las palabras de las Escrituras, del mismo modo en el que lo están nuestros dirigentes, que no pueden ver los claros y categóricos, así dice Jehová, que les muestran que están adorando al ídolo de Babilonia. Y lo más asombroso es escucharlos a ellos hablando de la ceguera de los dirigentes judíos, su propio tipo, y asustarse de ellos. Fíjense lo que leemos en la lección del miércoles 9. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. ¿Y quién los dice? Los líderes religiosos adventistas. Un mendigo ante ciego puede declarar, desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, nada podría hacer. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad, no quieren verlo. Qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos. Y esto es lo único verdadero que encontramos en la lección. Y seguimos leyendo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y vamos a ver que estas palabras no son de Jesús. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Jesús haría esto? Jamás, porque él se llamaba el Hijo del Hombre. ¿Y cómo un hombre va a adorar a otro hombre? Estas palabras se parecen al credo romano, el creer que por ser hijo de Dios, Jesús es un Dios hijo al que hay que adorar, como los paganos adoraban a Apolo, el hijo de Zeus. Juan 9:39 al 41. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Sería un pecado de ignorancia. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y este es un tema delicado, porque el ángel de la Odisea tiene pecados de ignorancia. Pero cuando vea, tiene que decidir. Y vamos ahora a la última, que es la resurrección de Lázaro. En su ceguera, los autores de nuestra lección siguen afirmando que Jesús no era un hombre, no era una oveja, un verdadero cordero, no era Jesucristo hombre, por medio del que su Dios y Padre hace milagros, sino creen en el Jesús que era un Dios que usaba su propio poder divino y hacía milagros para manifestarlo, el Verbo, que supuestamente es nuestro Creador y estaba con Dios, lo cual, como ya vimos, es mentira. O sea, ¿qué creen nuestros teólogos? Era una mentira de Roma. Y esto es lo que leemos en la lección del jueves 10 de octubre.
Sin duda, el retraso de Jesús para ir a ver a Lázaro solo contribuyó a que el milagro que siguió fuera aún más asombroso. Resucitar un cadáver en avanzado estado de descomposición. ¿Qué mejor prueba podía dar Jesús de que era Dios mismo? Entonces, ¿qué dicen nuestros teólogos? Está hablando de un Dios, no de un cordero, no una oveja, de un Dios, ¿no? Un ídolo pagano. Y como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, o sea, como el Verbo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Así que Jesús aprovecha esta oportunidad, la de la muerte de Lázaro, para revelar una verdad crucial acerca del mismo. Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Este milagro, más que ningún otro, señala a Jesús como el dador de la vida, como Dios mismo. A ver, ¿hubo profetas que hicieron milagros y resucitaron a muertos? Sí. ¿Eran el dador de la vida? No. Por esto es evidente que esto es un verso. Y es más, cuando Jehová dice que con él no había un verbo, no existe un Dios hijo, es que este es un ídolo, ¿qué están haciendo nuestros teólogos? Mintiendo. Ahora, ¿lo hacen conscientemente? No sabemos. Pero esto es una mentira. Señala a Jesús como el dador de la vida, como Dios mismo. No era un Dios. Es Jehová el verdadero Jesús. Pero aquí se presenta a un Dios Hijo divino. Es además un fuerte apoyo a la aseveración de Juan de que Jesús es el Hijo divino de Dios, o sea, un Dios Hijo. Y Juan nunca adhería a esa barbaridad. Eso lo dijeron los sabios de Roma en sus palabras. Y de quienes creen pueden tener, y de que quienes creen pueden tener vida a través de él. Ahora, tristemente, no se dan cuenta de que no conocen al santo al verdadero Jesús, sino están adorando la abominación desoladora, a la que no adoraba el pueblo, conocía a su Dios. Adoran al anticristo y están sembrando la semilla de la cizaña del corazón del pueblo adventista. Lo están poniendo frente a la puerta ancha. Como es muy claro en las palabras de las Escrituras, este Jesús divino, el Verbo, no es el santo, el verdadero Jesús, el Hijo del Hombre. Que, fíjense la diferencia, fue hecho un poco menor que los ángeles, mientras que un Jesús divino es infinitamente superior a los ángeles. Tenía nuestra carne y sangre, mientras que el falso Jesús no la tenía. Fue perfeccionado, mientras que un Jesús divino tiene una mente omnisapiente que no puede ser perfeccionada. Fue tentado en todo como sus hermanos, el verdadero Jesús, como nosotros somos tentados, mientras que un Jesús divino no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Y el verdadero Jesús murió en nuestro lugar, mientras que un Jesús divino es inmortal, no puede morir. Y es muy claro, es muy trucha nuestra lección. Es una truchada, como decimos en Argentina. Es una mentira burda, ¿no? Y es evidente, porque es muy claro que es un ídolo el que está adorando. Lo que estamos viendo en esta lección es la razón por la cual Dios nos enviaría al profeta Elías, para que el ángel de la Odisea fuera despertado a tiempo y pudiera ver la diferencia entre Jehová y Baal, el Dios de la Trinidad, el Dios de la Gran Babilonia. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y como leemos en Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. El Verbo es un ídolo. Jehová no es el Dios Padre de la Trinidad, que tiene dos dioses a su lado. Ni es el Dios Hijo, ni es el Dios Espíritu Santo, ni es la Trinidad, que es un ídolo. Jehová es el único Dios verdadero y no hay otro. Y esto es lo que tenemos que conocer nosotros antes de poder ir a predicar el fuerte pregón. Como dice Joel 2:27 al 32, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. No hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, después de que existe un pueblo que conoce a su Dios, como el tiempo de la iglesia primitiva, dice Jehová: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque eso es lo que tienen que hacer todos los redimidos, y van a hacer. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, los 144.000 adventistas que habrán recibido el sello de Dios. Y fíjense que al oír estas palabras, los siervos fieles tomarán la misma decisión que tomó Josué. No importa la decisión de nuestros hermanos. Es qué decisión vamos a tomar nosotros. Ahora pues, dijo Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Quiten el río, los dioses de Babilonia de Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en Babilonia, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es lo que van a hacer los siervos fieles y prudentes. ¿A quién van a servir? A Jehová, al único Dios verdadero. Y van a conocer al santo, al verdadero Jesús. Y van a recibir la bendición de Dios. Por eso, este tema es probablemente el más importante que podamos llegar a estudiar, porque de conocer a Jehová y decidirnos a temer a Jehová y a servir solamente a Jehová, depende nuestra vida. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas una hermosa y bendecida semana por Dios, por Jehová.